El sexenio absolutista. El sexenio absolutista fue un periodo de la historia española que duró de 1814 hasta 1820, en el que se reinstaura el régimen absolutista luego de finalizar las guerras de independencia contra Francia. Antecedentes. Recordemos que anteriormente, España se encontraba luchando contra la invasión de Napoleón y la imposición de su hermano como nuevo rey de los españoles en reemplazo de Fernando VII. Esta crisis llevó a los españoles a organizarse para ocupar el vacío de poder legítimo mediante la formación de juntas provinciales que derivará, finalmente, en una junta mayor conocida como las Cortes de Cádiz. Las Cortes decretarán una serie de reformas liberales como la soberanía nacional, la división de poderes y el reconocimiento del rey Fernando VII. También, la igualdad entre españoles y americanos, exceptuando a los negros e indígenas, la libertad de imprenta y de industria, la abolición de los derechos señoriales y de los coloniales como la encomienda, la mita, el tributo indígena y los repartimientos. También decretó la abolición de los gremios, de la tortura y de la Inquisición. Pero el fruto más importante de estas cortes fue la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa. El proceso. Una vez que Napoleón es definitivamente derrotado en Europa, se produce el periodo conocido como Restauración, en el que todos los monarcas que habían sido derrocados recuperan sus tronos, volviéndose a instaurar los regímenes absolutistas en Europa. En España se espera a Fernando VII con verdadera expectación, ya que el pueblo lo veía como el símbolo de la normalidad perdida con la invasión francesa, como el garante de la paz y como el rey legítimo que nunca debió haber perdido el trono. Además, el apoyo que recibe el rey se debe a que el pueblo español tampoco entendía muy bien todo lo legislado en las Cortes Constituyentes de 1812 y consideraban que dicha legislación era contraria a la tradición española y muy cercana a la tradición francesa. Por tanto, podemos afirmar que políticamente su retorno es deseado por casi todos. Por un lado, por los liberales para que aprobase y jurase la Constitución de 1812, y por otro, los absolutistas para que anulase la Constitución y las Cortes y retornaran al absolutismo. Por eso a Fernando VII se le llamó el deseado. En marzo de 1814 Fernando VII retornó a España, pero en vez de marchar a Madrid directamente a jurar la Constitución como se le había pedido, marcha a Zaragoza y posteriormente a Valencia con el objetivo de sumar apoyos a su proyecto restaurador. El 12 de abril de 1814 un grupo de 69 diputados de las Cortes, partidarios del antiguo régimen, entregaron a Fernando VII el Manifiesto de los Persas, un documento en el que justificaban un golpe de Estado para que se reinstaurase el absolutismo. El 4 de mayo de 1814, cuando Fernando VII da el golpe de Estado, promulgando el Decreto de Valencia, un decreto que restauraba el absolutismo, derogaba la Constitución y liquidaba las Cortes y todo su trabajo. De esa manera España volvía al absolutismo, restableciéndose las viejas instituciones como la Inquisición, consejos, mayorazgos, señoríos, etc., y comenzando una época de persecuciones, encarcelamientos y asesinatos de liberales como medida de represión. Luego del golpe de Estado el rey Fernando VII se dirigió triunfante desde Valencia hacia Madrid, con el pueblo mostrando un tremendo entusiasmo al paso de la comitiva real. ¿Por qué el pueblo apoyó este retroceso? Son pocas las personas que manifestaron su descontento al monarca tras la restauración del absolutismo. Esto se debe a que en las Cortes de Cádiz los clérigos ocuparon la mayoría de escaños y hubo poca representación de nobles, comerciantes y la casi total ausencia de campesinos y artesanos, a los que se mantuvo muy al margen del proceso reformista de las Cortes. Además, la Constitución de 1812 tampoco solucionó realmente el problema de la propiedad de la tierra para los campesinos, ya que los que se beneficiaron realmente fueron la nobleza y la burguesía española que acapararon la mayor cantidad de tierras. Tal vez, por esta razón, el campesinado apoyó a Fernando VII, que representaba la opción antiliberal, creyendo, equivocadamente, que haría cambios. En España, no se produjo una revolución burguesa como en el resto de Europa. En España, hubo una burguesía temerosa de la revolución y cuya mayor aspiración era adquirir un título nobiliario. La burguesía española se alió con la nobleza y nunca con el campesinado, que es el que, en realidad, tenía la fuerza para apoyar una revolución burguesa.
¿Cómo se vio reflejada la situación de España en América? En el contexto de las luchas españolas contra la invasión napoleónica, en América el virreinato del Perú, bajo el gobierno del virrey José Fernando de Abascal, se convirtió en el principal centro de resistencia contra los movimientos independentistas. Desde el Perú se organizaron expediciones militares que intervinieron en los actuales Argentina, Chile y Ecuador. El poder de Abascal en el virreinato del Perú hizo que se diga que, cuando no había rey en España, Abascal lo era en América. Asimismo, el virrey Abascal, en obediencia de las autoridades provisionales de España durante la ocupación francesa, juró la Constitución de 1812 en Lima el 2 de octubre de aquel año. Para cuando Fernando VII retornó al poder, el virrey Abascal se limitó a confirmar todas las reales órdenes llegadas desde Madrid, dar consejos del tipo de gobernante que necesitaban las provincias ultramarinas, rehabilitar a los jesuitas, dar carta blanca a la explotación de minas por medio de bombas de vapor y a los barcos de pesca balleneros, así como a mejorar la Casa de la Moneda. En el año 1816 Abascal recibió desde España la noticia del fin de sus funciones como virrey del Perú, ordenándose su retorno a la metrópoli. Su reemplazante fue el militar español Joaquín de la Pezuela. Hasta esa fecha los independentistas de Buenos Aires aún enviaban expediciones para expulsar a la dominación española del Alto Perú, manteniendo un continuo estado de guerra.